Entonces, hoy vamos a hablar historia de la Biblia. ¿Por qué historia de la Biblia? Porque la Biblia es el libro de los cristianos. Ya entramos en materia que nos interesa a nosotros, Cristo. Pero para hablar de Cristo, nosotros siempre usamos la Biblia. Para predicar a Cristo siempre sacamos la Biblia, porque ahí están sus enseñanzas. Entonces, a nosotros nos gusta mucho buscar historias de la Biblia, pero no nos enfocamos a veces en investigar la historia de la Biblia, que es algo muy diferente. Señores, la Biblia no cayó del cielo, como muchos creen. La Biblia no es un libro mágico que apareció de la nada, alguien lo tomó y aprendió de Dios. No. La iglesia fue primero. Jesucristo vino, funda una iglesia y esa iglesia da origen a la Biblia. Y esto que voy a hablar no es historia mía, no es historia de católicos, no es invento de los cristianos, es historia universal. Esto usted lo consigue en libros de historia universal. ¿Qué eventos ocurrieron? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Porque son culturas. Y cuando nosotros queremos saber qué sucede en el mundo, tenemos que estudiar las culturas. Y dentro de esas culturas está el judaísmo, el cristianismo, Medio Oriente, cómo se fue transfiriendo la enseñanza y podemos encontrar cómo surge la Biblia. Entonces, la Biblia es el libro más importante, es uno de los libros más importantes que tiene la humanidad. Su historia de formación es muy compleja. Primero, hay que hablar del Antiguo Testamento, porque la Biblia está conformada por dos testamentos y estos testamentos son una serie de libros. Biblia es una recopilación de muchos libros. Tenemos un Antiguo Testamento, tenemos un Nuevo Testamento. ¿Quién usaba el Antiguo Testamento? Los judíos. Es decir, Jesucristo, en el momento en el que Él viene al mundo y empieza a predicar la palabra, Jesucristo es judío. Las enseñanzas de Cristo son enseñanzas judías, porque eso no niega el cristianismo, es la introducción al cristianismo. Entonces, un dato que les tengo que dar antes de seguir hablando, la Biblia no se cita a sí misma, no se hace referencia a sí misma. La Biblia como tal, porque cuando diga Biblia estoy hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. La Biblia como tal, cuando no se puede referir a ella misma, sino que se refiere a las escrituras. Y las escrituras son el Antiguo Testamento. ¿Por qué no puede referirse a sí misma? Porque quien hace referencia a las escrituras es el Nuevo Testamento. Es decir, aquellos que escribieron después, los libros que vinieron después, podrían decir, Jesucristo habló de las escrituras. Mas no podían decir, en este momento preciso, yo estoy hablando del Nuevo Testamento, porque no existía. Entonces, importante, cuando creemos que la Biblia se está refiriendo a la palabra, se está refiriendo a las escrituras, porque el Nuevo Testamento era una enseñanza oral. En ese momento no había Biblia, había ¿qué? Escrituras, es decir, la herencia que nos dejaron los judíos. Entonces, continúo. Resulta que en el siglo III antes de Cristo fundan una biblioteca, una gran biblioteca cultural en Alejandría, en la cual querían incluir como que los libros más importantes que estaban en el mundo. Esta biblioteca manda a recopilar, obviamente, la herencia de los judíos, que era los libros o las sagradas escrituras, que repito, no eran un libro, sino que eran una serie de pergaminos, muchos libros, muchos rollos de pergaminos que los judíos utilizaban para dar su enseñanza. Estas sagradas escrituras, en el momento en el que la Biblioteca de Alejandría los está solicitando, en ese momento hay un avance cultural donde el idioma que prolifera es el griego. Entonces, me vengo a la actualidad. ¿Cuál es el idioma que en la actualidad nosotros utilizamos para comunicarnos internacionalmente? El inglés, ¿cierto? Por eso es muy importante que cuando nosotros como profesionales nos piden habla inglés, porque eso te abre puertas en el mundo. Era lo mismo lo que ocurría
en ese entonces, 3 siglos antes de Cristo, el griego era el que predominaba. Entonces, el griego era una forma vital para comunicarse a niveles geográficos muy extensos. Por ende, cuando piden los libros para que se introduzcan en la biblioteca de Alejandría, se traducen al griego para tener un mejor alcance del público, de los judíos helenizados en ese momento. Entonces, esta traducción se llama la Septuaginta. ¿Por qué le dicen la Septuaginta? Porque fue traducida por 70 eruditos del idioma en ese entonces. Entonces, como decíamos, tenemos, número uno, la Septuaginta es aceptada por la Biblioteca de Alejandría, es decir, las escrituras. Y muy importante porque estoy hablando de la Septuaginta, ya van a ver por qué. Luego, el idioma está en griego, y el idioma griego era el que más se utilizaba para predicar en ese momento, era el idioma popular de la época. Y el tercero fue 3 siglos antes de Cristo. Es decir, cuando Cristo llega a la tierra, busca a los apóstoles, empieza a predicar las Sagradas Escrituras. Esas escrituras que él cita es la Septuaginta, porque históricamente hablando era el canon presente para los judíos de ese momento. Entonces es importante, esto no es un invento católico, no es un invento de los cristianos, es historia universal. Así como nos hablan de los emperadores, de los gobernantes, de los filósofos, nos explican los libros presentes en ese momento, y el que gobernaba o el que estaba presente era la Septuaginta. Entonces, ¿por qué insistir tanto en hablar de la Septuaginta? Señores, porque la Septuaginta contenía todos los libros del Antiguo Testamento que actualmente maneja la Biblia católica y que la Biblia protestante los tiene excluidos. Y esos libros son llamados los deuterocanónicos. Si nosotros contamos todos los libros que tenía la Septuaginta, dan un total de 46 libros, que incluía los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son esos libros deuterocanónicos? El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Eclesiástico, Baruch, primera y segunda de Macabeos, y unas partes adicionales del libro de Esther y de Daniel. Entonces, primer contexto que tenemos que hablar, el Antiguo Testamento. ¿De dónde sale el Antiguo Testamento? Pues de la Septuaginta. Existía un canon que los judíos manejaban en ese momento, que fue enviado a la biblioteca más importante del mundo. O sea, imagínense la importancia. Entonces, a ver, si esos libros no tenían que estar allí presentes porque no eran inspirados por Dios, era justo y necesario que los tenían que haber retirado de la lista que están enviando a la biblioteca más importante del mundo. Otra cosa, si Cristo considerase dentro de que la escritura que estaba utilizando está adulterada, Cristo ya nos hubiese hecho como que es bueno hablar de la escritura, pero excepto estos libros. No, Jesucristo y los apóstoles siempre citaban la escritura, siempre decían como dice la escritura, como dice la escritura. Entonces, el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no dice toda la escritura menos este libro, este libro, este libro. Dice toda la escritura. Y repito, cuando la Biblia habla de la escritura, se refiere a la Septuaginta, al Antiguo Testamento, pues no puede referirse a sí misma como Biblia porque todavía no estaba escrita. En ese momento lo que estamos leyendo es lo que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. Toda la escritura está inspirada por Dios. Entonces, la iglesia viene, se funda, adopta este canon para seguir con su enseñanza, y la enseñanza era como oral, de generación en generación, se transmitían. ¿Qué hacían los apóstoles? Nombraban presbíteros, nombraban obispos, nombraban discípulos, se fueron a todas las naciones, de 2 en 2, fundaron iglesias, fundaron muchas comunidades cristianas, que son las cartas que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué enseñaban? La escritura. Y enseñaban oralmente las enseñanzas que Cristo les había dado. Entonces, ocurre un evento antes de que se forme la Biblia,
antes y después de que existe la iglesia cristiana, que en ese momento era la iglesia católica. Primero, la biblioteca de Alejandría es atacada y la destruyen. Es decir, no queda biblioteca de Alejandría. Era necesario proteger la herencia de todos los libros culturales del momento. Y los judíos aprovechan que ya no había canon judío Septuaginta almacenada en la biblioteca de Alejandría y podían hacer un cambio a su canon. Y hacen el famoso sínodo de Jamnia. ¿Por qué ellos hacen eso? Bueno, tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos se convierten, los fariseos que estaban en la autoridad religiosa del judaísmo, buscan preservar identidad judía, puesto que en ese momento confundían a los judíos con los cristianos. ¿Por qué? Porque tenían la misma escritura, ¿ya? Entonces, él parece judío, él parece cristiano, los confundían. Y entonces, ¿por qué los judíos no querían ser confundidos con cristianos? Porque cuando los cristianos primitivos empiezan a expandirse por el mundo, el emperador, en ese momento Nerón, les declara la guerra. El emperador romano le declara la guerra al cristianismo y empiezan a empalarlos, a crucificarlos, a perseguirlos, a encarcelarlos. ¿Por qué? Solamente porque los cristianos no aceptaban Dios, no aceptaban religiones politeístas. O sea, el imperio romano vivía del politeísmo. Muchos dioses, creencias a muchos dioses. Y los cristianos preferían morir por Cristo para no tener que aceptar ningún otro Dios, tal cual como debe ser. ¿Y qué hacían? Los perseguían, los mataban, los torturaban. Entonces, obvio, los judíos no querían ser confundidos con unos cristianos y modifican el canon en ese momento, en el 70 después de Cristo. 70 después de Cristo. Fíjense que la Septuaginta viene del siglo III antes de Cristo. Ahora estamos hablando 70 años después de Cristo, en plena formación de la iglesia primitiva. ¿Qué hacen los judíos? Eliminan justamente estos libros de los que empecé a hablar en el momento, los deuterocanónicos, que ya existían, que no causaban controversia, que eran incluidos en la enseñanza, que eran denominados dentro de la escritura como inspirados por Dios, porque estaban dentro de la lista, y que hay citas del Nuevo Testamento de estos libros, pero esto lo vamos a hablar más adelante. Bueno, resulta que los judíos no querían parecerse a los cristianos. Entonces toman los libros que no estuviesen traducidos en hebreo, que toman los libros que, sí, en efecto, que no manejaran el idioma hebreo, sino que manejaran otro idioma de manera original, como eran estos libros originalmente fueron escritos en griego. ¿Pero por qué? Porque fueron los libros más recientes y fueron escritos en la época donde el griego era el idioma predominante. Entonces ellos dijeron de manera arbitraria, todo libro que esté escrito en otro idioma que no sea el hebreo o el arameo no tiene que pertenecer a nuestra lista. Así de fácil. Y también dijeron, le aplicaron una antigüedad a los libros. Y ellos excluyen estos libros. ¿Por qué? Porque no quieren parecerse a los cristianos. Ojo con eso. Entonces es importante. ¿Qué Biblia quiere usted? ¿La Biblia que se parece a los cristianos o la que no quiere parecerse a los cristianos? Pendientes con eso. Esto es historia. Entonces esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, está la iglesia empieza a fundarse. Los apóstoles o el mismo Jesucristo en algunos momentos, o sea, ustedes pueden buscar, citaban libros de la escritura, porque cuando estaban enseñando algo, una enseñanza que ya existía de antes, la citaban. ¿Cómo sabe uno si esa cita es de un libro deuterocanónico? Fácil. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el libro de Tobías dice: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Eso lo encuentran en Tobías capítulo 12, versículo 9. Y Jesús, ¿qué enseñaba? Dad limosna y todo os será limpio. Y eso lo ven en el Evangelio de Lucas capítulo 11.
Entonces, ven, hay una relación. ¿Cuál es la idea? La limosna, que tiene un valor expiatorio. ¿Y dónde se encuentra esa enseñanza? En Tobías. Pero usted me puede decir a mí, pero un momentito, Jesucristo habló en muchas partes de la limosna y tal vez en el Antiguo Testamento se habla en muchas otras partes de la limosna. No necesariamente tenía que hacer referencia a Tobías. Pero, ¿cómo sabemos que es una referencia a Tobías? Porque si nosotros nos vamos a los libros, no a los originales, porque esos ni existen, sino a las copias más cercanas que tenemos de los originales, esos libros hacen la cita en griego. Es decir, el libro puede estar escrito en hebreo, la enseñanza puede estar escrita en hebreo, pero la cita, me equivoqué cuando dije hebreo, o sea, la cita está directamente en griego, o sea, el Nuevo Testamento estaba escrito en griego, pero la cita la mantenían en griego, no la hacían en hebreo. Si fuese en hebreo es porque es una escritura de los libros que los judíos aceptan, ¿ya? Pero ¿por qué la mantienen en griego? Porque originalmente estaban en griego, es decir, los libros deuterocanónicos. Otra cita que puedo mencionar, para no extenderme, en el libro de Judith, dice: tú eres el Dios de los humildes, el auxilio de los pequeños. Y María, en su cántico, proclama: derribó a los poderosos y exaltó a los humildes. Y esa cita solamente la ubican en el libro de Judith. Parece como si parafraseara. Pero, a ver, nosotros estamos leyendo un libro que ya está traducido al español. Nosotros no estamos viendo el original. Y el original lo mantiene en griego. Entonces, mucha coincidencia que la cita existe en el libro de Judith y que use el idioma en el que está escrito el libro de Judith. Eso es una cita, es una referencia a estos. Y si agregamos que el mismo apóstol Pablo insistía que toda la escritura está inspirada por Dios y que en ningún lado sale un rechazo a estos libros, entonces, ¿por qué hay un pleito actual entre muchos hermanos de otras comunidades cristianas que dicen: los católicos le agregaron libros a la Biblia? No, señor, no es así. Eso no fue lo que ocurrió. Los judíos, que no querían parecerse a los cristianos, retiraron libros del Antiguo Testamento. Eso es, que usted de otra comunidad compre un libro llamado Biblia que utiliza el canon de los judíos que no quieren parecerse a los cristianos, es otra cosa. Y eso es historia. Por ejemplo, en la segunda de Macabeos, dice, escuchen esto importante: es cosa santa y saludable orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. ¿Y qué enseñan los hermanos de otras comunidades cristianas? A los muertos no se les ora. ¿Usted por qué ora por los muertos? Le dicen a uno que tiene la costumbre de orar por sus muertos. Pero ¿cómo van a entender ellos esa enseñanza si ni siquiera la tienen en la Biblia? No existe en su Biblia. Entonces, hay una contradicción de enseñanza, pero es lógico, ellos no tienen de dónde sacarla. Y esa enseñanza está en la segunda de Macabeos. Y esa práctica es una práctica antigua que hacían los cristianos primitivos. ¿Y de dónde más la están sacando? De un libro deuterocanónico. Entonces, importante. Dejando en claro, para no extenderme mucho, dejando en claro el origen del Antiguo Testamento, pasamos ahora entonces, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? Resulta que hay muchas personas, en especial ateos, le van a decir a usted: ¿usted cree en un Señor que existió hace 2000 años y que escribieron de él como 1000 años después? Falso. Falso. Nosotros hemos estudiado filósofos cuyas primeras adaptaciones en libros aparecieron 500, 700 años después. El libro más antiguo, o el libro más alejado de Cristo que fue escrito, solo tiene 100 años de diferencia
con la aparición de Cristo. O sea, ahí mismo, señores. Nosotros en la actualidad usamos ciencia de hace 100 y 200 años. Entonces, aceptar libros que tienen una diferencia de tiempo de solo 100 años máximo está súper bien. Cuando ya hemos aceptado personas o personajes históricos que tienen hasta 500 y 600 años. Entonces, cuando usted le digan, estos libros que hablan de Dios lo escribieron muchos años después, no, esto es casi ahí mismo. Las cartas de Pablo se escribieron en los años 50 y 67 después de Cristo. Los evangelios se escribieron entre los 65 y 70 años después de Cristo. Mateo, en especial, 70, 85 años después de Cristo. Lucas, 80, 90 años después de Cristo. Y Juan, el libro más bonito, es el que está más alejado, pero solo 90 años después de Cristo. Y otras cartas hasta finales del siglo I, es decir, máximo 100 años de diferencia con Cristo. Entonces, estas cartas se escribían, pero nadie todavía las había tomado como enseñanzas. Tenemos la escritura, sabemos que los apóstoles tenían unas cartas y unos escritos. ¿Qué pasa? Empiezan a circular escritos falsos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. Algunas comunidades empiezan a dudar de la divinidad de Cristo. Otros empezaban a hablar de 3 dioses dentro de la Santísima Trinidad. Otros empezaban a hablar que el Espíritu Santo no era un espíritu real. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? La enseñanza que en ese momento se daba oralmente se estaba tergiversando. ¿Qué estaba ocurriendo? Es como un chisme. Es como un chisme que cuando uno cuenta algo y va pasando de persona en persona, le van cambiando cosas, hasta que al final la información es muy distinta. Miriam está levantando la mano. Me está queriendo decir algo. A ver. La hora. Ya estoy en la hora. Voy rapidito. Continúo. Resulta que el Nuevo Testamento surge por la necesidad de que se estaba tergiversando la enseñanza cristiana. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Necesitamos un manual que pusiera las reglas básicas para yo no salirme del problema. Entonces, era necesario crear un Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron ellos? Pues bueno, solución. En el año 367 después de Cristo, San Atanasio propone los 27 libros actuales que tiene el Nuevo Testamento. El Papa San Dámaso aprueba esa lista y le pide a San Jerónimo que la traduzca para que tenga un mayor alcance, porque ya habían pasado 3, 4 siglos y ya el griego ya estaba quedando obsoleto. Ahora el idioma que gobernaba era el latín y era necesario, muy necesario, que esta enseñanza siguiera y se siguiera expandiendo y no se tergiversara. Entonces el Papa San Dámaso tiene un papel muy importante en la creación de la Biblia. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo el concilio para que se tomaran los libros de la Septuaginta del Antiguo Testamento y se tomaran los 27 libros actuales del Nuevo Testamento, en los que nadie pelea. Interesante. Nadie pelea por los libros del Nuevo Testamento que fueron escogidos por católicos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que muchos hermanos creen que la Biblia cayó del cielo y desconocen la historia. Tal vez empiezan a entender cómo se hizo el Nuevo Testamento y empiezan a rechazar todos los libros. Pero, entonces, ¿de dónde sale esta diferencia de que yo quiero estos libros y no los quiero? Más adelante, seguimos avanzando, aparece la Vulgata, que fue la primera Biblia traducida por San Jerónimo a finales del siglo IV y que rápidamente se convirtió en la versión estándar de la Biblia y que contenía los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Luego, todavía no había división de capítulos y versículos. Eso aún no existía. Entonces, la Biblia tal como la conocemos es una invención reciente. La división en capítulos la introduce el inglés Esteban Langton en el siglo XIII, 1300 años después, cuando era profesor en la Universidad de París.
Y más tarde, el arzobispo de Canterbury perfecciona ese sistema de capítulos que facilitaba la búsqueda de pasajes bíblicos y es la que se toma como versión estándar. Luego, la división en versículos fue añadida en el siglo XVI por el impresor francés Robert Estienne, que este señor era un erudito protestante. Sí, le debemos la división en versículos a un hermano de una comunidad protestante. Y la iglesia vio que esa división era muy buena y la tomó también para sí. Entonces, a los hermanos protestantes les encanta mucho señalar versículos, más no leer capítulos completos. Pero ahí tienen más o menos un origen. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 1534 ocurre la Reforma Protestante. Este evento, empezado por Martín Lutero, quien estaba en desacuerdo con muchas cosas de la iglesia en las cuales tenía razón, y eso lo vamos a ver en otra clase. Voy a extenderme un poquito, Miriam, para poderla terminar. Esto lo vamos a ver en otra clase, tal como fue la reforma, pero aquí es necesario hablar porque tuvo consecuencias en la Biblia. Lutero, al ver que ciertas enseñanzas bíblicas no iban en acuerdo con lo que él estaba enseñando, se le ocurre: si acepto el canon que los judíos tomaron para rechazar a los cristianos y digo que este canon más bien fue una alteración católica, mi teología cuadra. Y Lutero rechaza los libros deuterocanónicos. Ese es el momento en el que la Biblia es adulterada. ¿Por qué los rechaza? Pues porque en Segunda de Macabeos apoya la oración de los muertos. Es decir, habla de la existencia del purgatorio. Del purgatorio es otra clase que vamos a tener más adelante. Y justamente eso es contrario a la sola fide que Martín Lutero estaba enseñando. En el libro de Tobías habla de la limosna y Martín Lutero estaba de acuerdo, era con el diezmo. En Eclesiástico enseña la tradición y la moral, y hablar de la tradición implica aceptar el magisterio y toda la enseñanza de los apóstoles, y Martín Lutero en este momento se está abriendo, está desobedeciendo la tradición para poder hablar de la sola fide o la sola escritura. En Sabidurías enseña de la inmortalidad, y la teología de Lutero no comparte esto, y en Baruch simplemente dijo: ese libro no está en hebreo, y listo, para poder adaptarse y tener algo de qué hablar, tener una base firme en por qué decir, por qué rechazo estos libros. Pero algo que nadie habla es que Lutero también rechazó libros del Nuevo Testamento. Lutero dudó del libro de Santiago, de la carta a Santiago, cuando Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Eso contradice a la sola fe, porque la sola fe dice que solo por fe me salvo y yo no necesito obras. Entonces, obviamente a Lutero no le cuadra y rechazaba ese libro. Pero eso no lo habla nadie en la actualidad, porque no lo saben, no es historia no contada, porque no lo estudian. Rechazaba el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Hebreos se enseña del sacrificio perpetuo, que eso es una doctrina que va en contra de él, porque él dice: yo no necesito sacrificarme porque yo tengo fe. Rechaza el libro del Apocalipsis porque era demasiado simbólico para su criterio. Y rechaza la carta de Judas porque, según él, la consideraba dudosa. Entonces, la Biblia es adulterada, y muchos de los que se fueron con la creencia de Lutero, de ahí Juan Calvino, la iglesia anglicana de ese momento, la católica anglicana que se separó, empezaron a haber proliferaciones de creencias, donde, aceptando el ejemplo que Lutero daba de yo como persona, interpreto la Biblia como yo quiera, puedo fundar una iglesia. ¿Y no les parece eso una práctica muy común, donde cualquiera toma una Biblia, alquila un local en el centro de la comunidad y pone iglesia X y empieza a predicar lo que él cree dice la Biblia? Entonces,
es importante cómo se ha adulterado, cómo se ha reflejado las consecuencias de lo que Lutero ocasionó en ese momento. Entonces, les dejo acá una pequeña cronología de eventos de la que quiero hablar para culminar la clase, para que se entienda qué ocurrió con la Biblia. Primero, 250 años antes de Cristo, viene el evento traducción de la Septuaginta. Los judíos de Alejandría traducen al griego las escrituras hebreas y la incluyen en los deuterocanónicos. En el siglo I después de Cristo, Jesús y los apóstoles usan la Septuaginta. Y la mayoría de las citas del Antiguo Testamento son de la Septuaginta. Luego, 90 años después de Cristo, el canon de Jamnia de los judíos rabínicos deciden excluir los deuterocanónicos porque solo aceptan textos en hebreo. Siglo II y siglo III, los cristianos siguen usando la Septuaginta. La iglesia considera inspiradores también los deuterocanónicos. ¿Qué iglesia? La católica. Porque solo después de Lutero es que hay comunidades protestantes. No podemos hablar de que habían pastores o pastoras en un localcito según 2-3 siglos después de Cristo. No había. Entonces esos cristianos usaban la Septuaginta, lo dice la historia. Año 382 después de Cristo, Concilio de Roma bajo el Papa Dámaso I, se define el canon cristiano, 46 libros del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta y que incluye los deuterocanónicos, y los 27 del Nuevo, que nadie ha cambiado, gracias a Dios. 393 años después de Cristo, Concilio de Hipona y Cartago, ratifican oficialmente el canon idéntico al que se usa hoy en la Iglesia Católica. Fíjense, el mismo canon, 2000 años. 405 después de Cristo, San Jerónimo termina la Vulgata, es decir, traduce la Biblia completa al latín, incluyendo los deuterocanónicos. Se convierte en la Biblia oficial de la Iglesia. Siglo XVI, mire, más de 1000 años. Más de 1000 años para que haya un cambio. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Coloca los deuterocanónicos en un apéndice llamado apócrifos. También duda de Hebreos, de Santiago, de Judas y Apocalipsis. Y de paso, divide la iglesia. Año 1546, Concilio de Trento. ¿Qué pasó en el Concilio de Trento? Pues esto fue una respuesta a la Reforma, donde la Iglesia Católica ratifica definitivamente el canon con los deuterocanónicos como inspirados y se cierra el canon para siempre. En el siglo XVII después de Cristo, el protestantismo, siglo XVII, año 1700 después de Cristo, el protestantismo elimina los deuterocanónicos. Las versiones protestantes ya no incluyen ni siquiera como apéndice de libros apócrifos los libros que Lutero había adulterado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque las imprentas protestantes, o sea, en vez de dejarlos como un apéndice apócrifo, simplemente los terminan desechando. Dinero, costo, ahorro de impresión. Puedo vender el mismo libro y ahorrarme hojas y tinta. Y eso es historia de la imprenta. Búsquenlo. Y hoy, diferencias claras entre una Biblia católica y una Biblia protestante. Los católicos conservan 73 libros. Los protestantes usan 66 libros. Es decir, no tienen los deuterocanónicos y no tienen las adiciones del libro de Esther y del libro de Daniel. Tienen otras más diferencias, como el nombre Jehová o Yahvé, que eso tiene su propia clase en esta escuela, y tienen otras diferencias dependiendo de la marca de la Biblia, el tipo de traducción que elimina oraciones para que la teología que enseñan encaje. Entonces, señores, con eso terminamos el libro de historia de la Biblia. Espero que no se queden con la información que yo les di, sino que se vayan a Google y critiquen bastante, investiguen bastante y confirmen por ustedes mismos que lo que les estamos enseñando es verdad. No se quede con lo que le enseña el pastor, ni siquiera se quede con lo que le enseña el padre en la iglesia. Vaya y revise usted mismo y confirme que esto es historia. Mientras más conozca usted su fe, más amor le va a tener.